bienvenidos a la semana de exposiciones. El día de hoy tenemos una presencia de lujo, también estamos con un expositor que nos va a informar acerca de un tema bastante importante el día de hoy. Para todos los que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, estamos junto al ingeniero Rosendo Soruco con el tema optimización del diseño de mezclas de hormigón para pavimentos rígidos construidos con pavimentadora deslizante. De esta manera nosotros vamos a arrancar con esta importante exposición el día de hoy, y antes de ello vamos a conocer también un poco de la trayectoria de nuestro expositor. El ingeniero Rosendo José Antonio Soruco es ingeniero civil de la UNSA en La Paz, Bolivia, máster en Administración y Dirección de Empresas en EMITEC de Monterrey. Tiene cursos de especialidad en Gestión, Diseño, Construcción y Rehabilitación de Pavimentos y Diseño y Control de Mezclas de Hormigón en varios países del exterior. Del año 2000 a la fecha es gerente técnico del Instituto Boliviano de Cemento y Hormigón, IBCH. Cooperó en el diseño y asesoramiento técnico de más de 1.700 kilómetros de carreteras en pavimento rígido y más de 10 millones de metros cuadrados de pavimentos urbanos y en la elaboración de software DIPAP. Ingeniero de estructuras con especialidad en puentes durante 10 años. Trabajó en varias consultoras en diseño y supervisión en al menos 60 puentes de Bolivia. Actualmente es docente de maestrías y diplomados en varias universidades de Bolivia en cursos de diseño y construcción de pavimentos rígidos, HDM4, adoquines de hormigón, reciclado de pavimentos. Conferencista en congresos en Perú, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, México. De esta manera nosotros recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero Rosendo Soruco. Gracias, buenas noches a todos. Gracias a CIP por la invitación para esta presentación sobre optimización del diseño de mezclas de hormigón para pavimentos rígidos, construidos con pavimentadora deslizante. Algunas consideraciones iniciales. Muchas gracias, ingeniero. Nosotros estamos también agradecidos, pero también es necesario recalcar que el día de hoy contamos con la presencia del presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental La Paz, quien también quiere darle su calurosa bienvenida el día de hoy. Así que invitamos al presidente, al ingeniero Raúl Daza Quiroga, que el día de hoy nos está acompañando en este día, que también estamos cerrando el ciclo de conferencias y seminarios de la CIP La Paz. Bueno, muchas gracias. Inicialmente, muchas gracias al ingeniero Rosendo Soruco, que nos honra con su presencia. En realidad, yo estoy presente aquí como un ingeniero más que busca enriquecer sus conocimientos. Estoy de público, pero agradezco que se me haya dado la palabra para agradecerle nuevamente su tiempo al ingeniero Rosendo Soruco y que nos hace el honor de presentar en este taller. El ingeniero Rosendo Soruco realmente es una eminencia en el tema de pavimentos, colegas, así que seguramente todos al final vamos a salir muy contentos después de esta exposición. Muchas gracias, querido ingeniero. No lo perjudico, continúe por favor. Gracias, ingeniero, por sus palabras. Bueno, continuando con la presentación, algunas consideraciones iniciales les indicaba. Básicamente estamos hablando de construcción de carreteras con hormigón. Sabemos que tradicionalmente en Bolivia se han hecho estas carreteras con pavimento flexible. Ahora hay un decreto, una ley que favorece para consumir lo nuestro, y en base a ello se están desarrollando los últimos proyectos con esta tecnología, aunque también ya hace varios años, desde el año 2001, en realidad se han hecho ya varios proyectos. Tenemos algo así como 1.300 kilómetros construidos con pavimentadoras deslizantes y toda esta tecnología. Y la presentación de ahora busca, en el tema de lo que es el diseño de mezclas, la optimización para lograr buenos resultados, ¿ya? Eso va a ser básicamente lo que vamos a tratar. Vamos a utilizar la pavimentadora deslizante como ejemplo, equipo que se emplea en el mundo entero. Sudamérica tiene estos equipos, no es la excepción. El diseño de mezclas para utilizar estos equipos merece una especial atención. Aparte de buscar llegar a la resistencia y durabilidad, hay que saber hacer, porque estamos hablando de un equipo que, sin la necesidad de moldes, de encofrados, logra extruir el hormigón y construir el pavimento de las carreteras. Caso contrario, si no se toman las previsiones,
se van a caer los bordes, como no tenemos encofrados, la superficie no va a quedar adecuadamente lisa, bien acabada, va a haber problemas en la inserción de las barras pasajuntas, de los dowels, como se conoce en inglés, entre otros temas. Acá les presento, para quienes no conocen, esta es una pavimentadora deslizante típica que se utiliza en nuestro país, la más cara, la de mejor características técnicas, podríamos decir, en la línea alemana Pirchen. Estos equipos dan muy buenos resultados. Ahí podemos apreciar que tiene 4 orugas, todo un chasis para sostener el motor, la cabina. Lo que hace este equipo es tener una caja de vibración y obligar a que el hormigón sea introducido debajo de ella para extruir el hormigón, para vibrar, para consolidar, para alisarlo sin la necesidad de encofrados. Aquí tenemos un esquema de lo que es la pavimentadora deslizante. En la parte superior aparece la elevación del equipo, vemos ahí las orugas, el chasis, todo el sistema para extruir el hormigón. Vamos a ver en detalle cómo es esto. Y en la parte inferior tenemos una planta del equipo, donde podemos apreciar que tiene 4 orugas, todo el chasis y el sistema para hacer este trabajo. En las pavimentadoras deslizantes, lo que es fundamental es la vibración, y eso se realiza en este sector que se conoce como la caja de vibración. Es una compuerta la que se abre en mayor o menor medida para permitir la introducción del hormigón dentro de un lugar donde están ubicadas las vibradoras las vibradoras que hacen el trabajo de consolidación del hormigón. Entonces se necesita tener una caja de vibración que como menos tenga una altura del espesor de la losa o algo más para lograr empujar al hormigón por debajo de la pavimentadora, para que en esas líneas amarillas que estamos viendo en la pantalla, que son los elementos horizontales y también los encofrados verticales deslizantes, se pueda hacer el trabajo. Acá tenemos un esquema de lo que hace la pavimentadora deslizante. Llega una volqueta, descarga por la parte delantera, el hormigón es introducido por la parte interna de la pavimentadora para que este pueda ser extruido, y sale después del trabajo de consolidación el hormigón ya con la forma de la losa, sin la necesidad de encofrados. Vemos acá que una vez se ha realizado eso, se hace el trabajo de texturizado, el curado para proteger el hormigón. Después, posteriormente, se tiene que hacer el corte de juntas, el sellado, y ya el pavimento está concluido. Bueno, en los temas de las pavimentadoras deslizantes es necesario conocer la posibilidad de introducir las barras pasajuntas, estos dowels, de forma automática. Eso se conoce como TBI, Dowel Bar Inserter. Esta pavimentadora deslizante que vemos en la imagen, por ejemplo, tiene ese equipo detrás del equipo de extrusión para, sin necesidad de colocar los canastillos que sostienen las barras pasajuntas, se puede introducir cuando el hormigón está todavía en estado fresco. Este trabajo es bien delicado, entonces hacemos mucho énfasis en que para que se tenga éxito, el trabajo del insertador de barras tiene que tener un cierto diseño de mezclas, el cual va a cumplir ciertas características que vamos a mencionar en esta presentación para lograr tener éxito. Ahí vemos 2 fotografías mostrando una bandeja que es la que se mueve horizontalmente, transversalmente para introducir las barras, mientras la misma pavimentadora está avanzando. Ahorita vamos a ver un video cómo se hace ese trabajo. Y tenemos a la derecha también la posibilidad de hacer la inserción de elementos de amarre entre las juntas longitudinales para sostener los carriles o las medias losas, como hacemos tradicionalmente en nuestro país. Este es el detalle de la bandeja, la cual sostiene las barras pasajuntas, se las coloca en 2 filas y esta se mueve en el sentido transversal para hacer caer cada uno de estos elementos en espacios preestablecidos. Y después, una vez que estos están ubicados, se hace el trabajo mientras la pavimentadora va avanzando sin detenerse. Eso quiere decir que en el momento de la inserción, en lo que avanza la velocidad de la pavimentadora, en el sentido contrario, el equipo lo hace para que permanezca estático en relación al lugar donde se va a colocar. Aquí vemos una vista tomada desde el costado para mostrar cómo están los elementos que van a hacer la inserción, todavía levantados. El carrito ha pasado y ha dejado los elementos que posteriormente, una vez que se oprime un botón para la inserción, hacen caer estos elementos y las barras pasajuntas son introducidas a estos elementos tipo tenedores
que sirven para introducirlas. En este video podemos ver en detalle este trabajo. Como ustedes pueden apreciar, ahí vemos que se hace caer la barra pasajunta sobre el hormigón en estado fresco, y los elementos bajan, 2 por cada barra pasajunta, y la introducen a la barra pasajunta, acero liso, hasta el medio del espesor de la losa. Luego se liberan, la pavimentadora no se ha detenido en ningún momento y está esperando el momento en el que el carrito va a volver a correr y hace caer cada una de las barras pasajuntas en los espacios preestablecidos, ¿no? Eso depende del ancho de pavimentación. A veces se hace el ancho de 4 metros o también todo el ancho, 2 carriles en una sola pasada, 8 metros. Todo es cuestión de cómo la pavimentadora se la pueda preparar. Entonces el carrito ha ido hasta el fondo, ha dejado las barras pasajuntas en los elementos que la sostienen, la pavimentadora no se detiene, evidentemente se producen unos espacios donde se han introducido las barras, y posteriormente estas pavimentadoras tienen un rodillo que se va rellenando para dejar la superficie nuevamente lisa como debe ser. Ahorita vamos a ver cómo el carrito ya iba hasta el extremo por medio del estirado, la tensión de una cuerda. Se ve que ahí han quedado 2 elementos, no han caído en el lugar, lo van a colocar manualmente. Bueno, este trabajo con la inserción de las barras pasajuntas se la puede hacer de buena forma, pero evidentemente si el diseño de mezclas no está optimizado, adecuadamente realizado, vamos a tener dificultades como están mostradas en las imágenes. ¿Qué pasa? La abertura donde ha sido la inserción de la barra pasajunta queda separada, como vemos en las fotografías. En algunos casos, en la mano derecha tenemos un espacio bastante grosero que seguramente va a traer problemas una vez que quede realizado superficial. Entonces eso significa que está fallando el diseño de mezclas. Esto podemos comparar con otro proyecto que nosotros tuvimos oportunidad de visitar hace algunos años en Alemania, donde pueden ver ustedes en las imágenes que el cerrado de ese espacio donde he insertado la barra pasajunta, automáticamente por la consistencia y las características granulométricas del hormigón, llega a cerrarse y tener esta característica, ¿no? Ahí no hay ese espacio, directamente ya se unen las dos partes y eso resulta en un buen trabajo. Entonces hay que ver cómo llegar a esas condiciones haciendo una optimización del diseño de mezclas. Otro de los problemas que se tienen con las pavimentadoras deslizantes es que es posible que se caigan los bordes laterales. Si no está adecuadamente realizada la dosificación de la mezcla, el borde, una vez que ha sido construido, puede caerse, puede descender algunos centímetros en el sentido lateral, y eso evidentemente deja mucho de desear, porque una losa de espesor 22 centímetros hacia el borde podría terminar en 21, 20.5, eso estéticamente incluso no es adecuado. Entonces hay formas de hacer el diseño de mezclas, como lo vamos a ver a continuación, para que ese borde quede bien vertical, perpendicular con la superficie de la losa, como vemos en estos ejemplos. Tuvimos la oportunidad también de hacer alguna asesoría técnica hace unos 10 años en el Ecuador, y ahí tuvimos la posibilidad de sacar estas fotografías, donde vemos de que si hay esa caída de bordes, hay formas de colocar elementos, como por ejemplo un encofrado de madera, colocado sobre las barras de amarre, para que se sostengan y se mantenga la verticalidad. Eso no hacemos en Bolivia, pero vamos a lograr que los bordes queden verticales, perpendiculares a la superficie de la losa, con lo que mencionamos a continuación. Un ejemplo de un borde que ha caído es este, además que se presentó una lluvia, y evidentemente se necesita hacer la reparación. Por ello está ese encofrado metálico colocado ahí lateralmente, se va a retirar el hormigón, como este está todavía en estado fresco, y se va a vibrar y reponer. Lógicamente, si esto hiciéramos en varios sectores, iría en contra del proyecto, ¿no? Entonces, la idea es buscar una dosificación de la mezcla para que no se produzcan estos problemas. Algunas pavimentadoras deslizantes tienen esta posibilidad. Ante el hecho de que va a caer el borde, un elemento de la parte extrema de la pavimentadora se levanta algunos centímetros, como podemos ver en esa marca verde. En ese sector, entonces, pasa la pavimentadora dejando esa revancha,
y después el mismo hormigón se asienta y queda perpendicular a la superficie. Estos equipos no tenemos en Bolivia. Es mejor optimizar el diseño de mezclas haciendo algunos cálculos adicionales en tanto la granulometría como la propia dosificación. Otros errores que se cometen con las pavimentadoras deslizantes es tener deficientes terminados superficiales. A veces la mezcla no es lo suficientemente trabajable, pasa a la pavimentadora y la superficie granulosa no está suficientemente lisa. Entonces ahí entran los elementos metálicos, flotachos lo llamamos acá en Bolivia, alisadores metálicos, generalmente deberían ser de aleación aluminio y magnesio para que no se peguen sobre la superficie. Si no se hacen los adecuados controles, podemos deformar la superficie y eso eleva el IRI y la calidad de conducción va en descenso. Entonces, todos estos temas, ¿no? Hemos empezado por la inserción de barras, la posibilidad de que no se caigan los bordes y que la superficie quede bien alisada, se basan en las pavimentadoras deslizantes en tener adecuados diseños de mezcla como primera herramienta para lograr pavimentos de calidad. ¿Qué hacemos tradicionalmente? Tenemos el diseño del ACI, del American Concrete Institute. El ACI 211 da los pasos para poder determinar las distintas dosificaciones, tanto de agregado grueso, agregado fino, la gravilla, incluso la cantidad de cemento, la relación agua-cemento, y en base a esas recetas que tenemos, que vienen del extranjero, que básicamente funcionan muy bien, podríamos decir, para elementos estructurales como vigas y columnas, a veces hacemos los diseños utilizando esa metodología. Entonces, esta metodología del ACI no necesariamente funciona bien con pavimentadora deslizante. Habría que aumentarle un porcentaje comparativamente del agregado grueso. Hay un software que se puede utilizar, el Compass, para hacer estas dosificaciones. Entonces vamos a destacar que de lo tradicional con el ACI podemos modificar para que sea adecuado el diseño de mezclas para la pavimentadora deslizante. ¿Qué tenemos normalmente? El uso granulométrico, por ejemplo, para la grava según la STMC 33. Hay diferentes usos según el tamaño máximo del agregado. Por ejemplo, podríamos tener el uso 357 con agregado de 2 pulgadas y el que normalmente se utiliza para pavimentadora deslizante es el de 1,5 pulgada, entonces el uso 467 sería lo adecuado. ¿Qué nos dice el uso 467? Esa sería la curva granulométrica que nos recomienda. Como ustedes pueden ver, es bastante ajustada. Podría fallar algún punto y tenemos un cumplimiento de ello. Según el ACI también nos dan un uso granulométrico para la arena con estos porcentajes. Por ejemplo, el tamiz número 4 que pase del 95 al 100%, el tamiz número 8 entre el 80 y el 100%. Si no cumplimos lo que tenemos en el tamiz 30, 50, incluso podría haber algunas diferencias que van en desmedio. Si esta es la granulometría de la arena, también la vemos bastante ajustada. Entonces, lo mejor es disponer ya no del ACI 211 en cuanto a lo que es la granulometría, de estos usos recomendados por la bibliografía norteamericana, utilizando procedimientos adaptados para pavimentadora deslizante, como son el procedimiento Shilston y la curva de la tarántula, podemos lograr una adecuada proporción de las gravas, de las arenas, en las distintas dosificaciones, para que estén de acuerdo a lo que una pavimentadora deslizante necesita. Este primer procedimiento de Shilston lo ha creado un investigador norteamericano cuando agarró un contrato en Arabia Saudita y tenía que hacer muchos vaciados, y allá se dio cuenta de que para pavimentos rígidos, haciendo algunos ajustes en la granulometría, se lograba tener mezclas trabajables, como vamos a explicar a continuación. Bueno, hablando un poco de los agregados representan el mayor volumen de la mezcla, entran entre el 60 y el 75% del volumen total del hormigón. Tiene una importante influencia en la trabajabilidad. ¿Qué es la trabajabilidad? La facilidad con la cual el hormigón es producido, transportado y colocado. Y eso es función de cómo es la gradación de las diferentes partes que componen a la mezcla, y también tiene importante incidencia la forma de los agregados. Tenemos agregados chancados que generalmente
generalmente se utilizan, que le van a quitar trabajabilidad a las mezclas para pavimentos rígidos. Y también la influencia importante de los agregados está en que nos dan la durabilidad del pavimento en función a su calidad. Por ejemplo, una variable que mide esto es el desgaste a los ángeles, ¿no? Entonces buscamos optimizar la gradación combinada, tanto de grava, gravilla y arena. ¿Y qué aspectos van a mejorar con él? Vamos a tener una trabajabilidad mejorada, una dosificación de la mezcla que va a poder ser adecuadamente preparada para la pavimentadora deslizante, que no se nos caigan los bordes, que podamos insertar las barras pasajuntas. No vamos a tener una segregación, y además también vamos a lograr llegar a la resistencia, que al final de cuentas es lo que se paga en lo que significa el hormigón para pavimentos rígidos. Con una adecuada gradación vamos a buscar minimizar el contenido de pasta. Con ello vamos a tener una mejor permeabilidad, vamos a reducir la retención térmica, que es un problema muy importante en pavimentos principalmente porque es el origen combinada con la retracción por secado de la presencia de fisuras. Como estos pavimentos no tienen acero en lo que es la estructura, es hormigón simple colocado sobre el terreno, que en el fondo es un material plástico incluso, entonces con la colocación de barras pasajuntas que no cumplen la función estructural, sino simplemente el de apoyar en la transferencia de cargas entre losa y losa. Entonces buscar optimizar la gradación combinada lo vamos a hacer utilizando herramientas, ya las hemos mencionado, y están enunciadas acá. La metodología Shipstone para dar la dosificación de gravas versus arenas adecuada. Podemos utilizar el gráfico de la potencia 0.45 que se emplea mucho en pavimentos flexibles para dar la compacidad de la mezcla. El gráfico del porcentaje retenido individual en la banda 8-18 y finalmente la curva de la tarántula, que es una metodología ideada en los pasados 10 años para lograr esa adecuada combinación de los distintos agregados gruesos y finos para tener una mezcla trabajable y que dé los óptimos resultados con pavimentadora deslizante. Empezamos con la primera, con la metodología Shipstone. Como les comentaba, esta es una persona que en los Estados Unidos, con un contrato para Arabia, llegó a optimizar las proporciones de los agregados gruesos y finos para pavimentos rígidos. Y él pensó en dos factores: el factor de grosor, que hace la relación del agregado medio, digamos, grueso, por eso está retenido en 3/8, con el agregado combinado retenido en el tamiz número 8, que es, digamos, la arena en tamaño medio de esta comparación. Entonces hace un cociente y eso le da el nombre de factor de grosura, factor de grosor. Y el otro factor que define este investigador Shipstone es el factor de trabajabilidad, que directamente es el pasante tamiz número 8, lo que pasa de ese agregado intermedio en la arena para tener una idea de cuán fina es la arena. Entonces, conociendo el factor de grosura y el factor de trabajabilidad, se ingresa a este gráfico que está previamente elaborado y las mezclas que sean adecuadas para pavimentadora deslizante estarán en la zona 2, marcada con color celeste. En esa zona tenemos las consideraciones para tener éxito con pavimentadora deslizante. Entonces hacemos el cálculo del factor de grosor en el eje horizontal y en el eje vertical el factor de trabajabilidad y deberemos caer. Si caemos en la zona 1, vamos a tener un agregado grueso, discontinuo. Si caemos en la zona 3, vamos a tener un agregado que podría funcionar bien con tamaño máximo de 3/4 de pulgada. En la zona 4 es una zona con mucha arena, una combinación de un agregado que va a dar una mezcla pegajosa por la cantidad excesiva de arena, no vamos a llegar a la resistencia. Y finalmente, si caemos en la zona 5, como está mostrado en este esquema, vamos a tener una zona, un agregado, una mezcla, mejor dicho, un agregado muy grueso. Entonces, como resumen, ¿qué tenemos que buscar? El punto intermedio, la zona 1. Ahí tenemos un agregado bien graduado, típico para pavimentadora deslizante, con un tamaño máximo de 1,5 pulgadas. Tranquilamente, damos buenos resultados llegando a esa zona. El gráfico de la potencia 0.45 consiste en elevar los diámetros de los tamices a la potencia 45
hacer la gráfica del porcentaje pasante combinado del material y ver que esté pegada a una curva que ya está preestablecida. Esto se utiliza mucho en pavimentos flexibles para ver que están todos los tamaños combinados de tal manera tener la mayor compacidad. En pavimentos rígidos no es tan relevante, pero se puede hacer el control. Bueno, como mencionamos, la idea es llegar a la combinación de gradación óptima. Las consideraciones para la gradación de los agregados como un todo. Vamos a disponer del agregado intermedio, que es el que al final de cuentas va a llenar los espacios que dejan tanto las gravas y la pasta, maximizando el llenado de espacio. Permite minimizar el contenido de pasta. Agua y contaminantes entran a través de la pasta. Entonces, por eso es importante garantizar también la impermeabilidad. ¿Cómo se hace esto? Tenemos que tener gradaciones individuales, conocer las diferentes proporciones, grava, gravilla, arena, por ejemplo, y que estén combinadas matemáticamente utilizando las metodologías que estamos presentando. Después de la metodología de Shilston y la potencia 0.45, podemos hacer un control del porcentaje retenido individual en los diferentes tamices y ver que esté dentro de esta banda 818, mostrada en las líneas celestes. Si se sale, quiere decir que tiene exceso de un cierto tamiz, o si está por debajo, deficiencia. La idea es que quepe en ese espacio. Esto se utilizaba hasta que apareció la metodología de la curva de la tarántula, desarrollada por este autor en la Universidad de Oklahoma, en los Estados Unidos, que engloba las otras herramientas. ¿Y por qué le dieron el nombre de la tarántula? Porque ustedes pueden ver la gráfica de la derecha, la cual tiene una cabeza, un cuerpo y semeja unas patas, las 4 partes inferiores, y por ello él le dio el nombre de la curva de la tarántula. Vamos a ver en el ejemplo que tenemos preparado cómo se utiliza esta gradación que sale de la 818 para porcentajes retenidos individuales, pero tiene en la parte central, en el agregado intermedio, una cierta posibilidad de bajar para lograr optimizar el diseño de mezclas. Adicionalmente, este investigador, el profesor Tyler Leff, ha planteado para tener éxito con las pavimentadoras deslizantes el hacer el ensayo de la caja. Y esto nosotros hemos recomendado en varios proyectos en nuestro país. Es una forma de ver si esa dosificación que se está realizando con la mezcla en estado fresco, poderla introducir dentro de la caja y una vez hidrada esta, retiramos los encofrados y vemos si se mantiene como fuera el caso con la pavimentadora deslizante, sin la necesidad de encofrados. La caja tiene que tener esas dimensiones de 30 por 30 por 30 centímetros, se la puede hacer de madera. Entonces ya en el procedimiento, cuando hacemos una dosificación de la mezcla, la introducimos 24 centímetros en el espesor, utilizamos un vibrador de inmersión colocado en la parte central, tenemos que contar 3 segundos para introducirlo hasta el fondo y otros 3 segundos para extraerlo. O sea, en total está 6 segundos el vibrador. Removemos los bordes después de hacer este trabajo que debería ser suficiente para consolidar el hormigón dentro de la caja. Lo retiramos y debería tener una característica similar a la de la fotografía de la mano izquierda. Entonces ahí demuestra de que la mezcla que estamos haciendo con una pavimentadora deslizante no se van a caer los bordes. Incluso veamos la fotografía inferior, una persona se ha parado encima y la mezcla conserva después de 10 minutos su condición. ¿Qué le sucede normalmente a las mezclas cuando no están adecuadamente proporcionadas? O se cae, como vemos en la mano izquierda, el elemento en la parte inferior o también en la parte superior. Ahí mostramos 2 fotografías sin caída y con caída en los bordes. Entonces ahí nos está mostrando la mezcla de que no está adecuadamente dosificada sus partes, grava, gravilla, arena principalmente, para que mantengamos la verticalidad. Hay una escala incluso que recomienda este autor para mostrarnos la superficie como debería quedar
después del trabajo. Por ejemplo, si quedan más del 50% de vacíos, vamos a tener la imagen mostrada en la parte superior. En el extremo, menos del 10% de vacías está completamente alisado. Este mismo autor recomienda hacer este segundo ensayo de alisado superficial, lo que hace la pavimentadora sobre la mezcla al desplazar la plancha metálica que sirve para extruir, para medir el terminado de la superficie y proporcionar la suficiente cobertura del agregado. Entonces, de la misma forma, elaboramos un molde de madera con estas dimensiones de 0,60 de ancho por 0,90 de largo y 9 centímetros de espesor, y lo llenamos con un agregado adecuadamente dosificado, y después utilizamos el elemento que mostramos en la fotografía, un alisador superficial, previamente la construcción, no he dicho no la construcción, sino la producción de unos huecos de 1 pulgada de profundidad en la superficie del hormigón. Aquí vemos el encofrado con las dimensiones mencionadas, se vacía la mezcla, se la alisa superficialmente con una tabla y posteriormente se le producen 3 huecos seguidos, y seguidamente se pasa el alisador superficial en varie contando el número de pasadas, y debería dejarnos la superficie con esa característica. Contamos las veces que hemos tenido que pasar el alisador para que esos huecos que hemos producido de 1 pulgada de profundidad puedan desaparecer. Entonces, si hacemos el ensayo, tenemos ahí la imagen mostrando los 3 elementos, y después de 2 pasadas, así debería quedar la superficie, 4 pasadas, y después de 6 pasadas sería suficiente para demostrar de que ese hormigón es suficientemente trabajable para su alisado superficial. Bueno, esta es la curva de la tarántula, ahorita la vamos a explicar en detalle. Como pueden ver, en color lila están esos elementos que nos dan el porcentaje retenido individual para cada uno de los tamices, considerando todo el agregado. A la mano izquierda está el agregado fino, tenemos el tamiz 100, 50, hacia el lado de la derecha ya pasa a la gravilla, a la grava, incluso agregado de 1 pulgada, de 1,5 puede permitirse. Con la línea roja nos van los límites de la relación 8-18, y con color quinto lo que se permite en la parte central, pues en el agregado intermedio, tener un elemento más bajo para darle trabajabilidad a la mezcla. Este profesor Tyler Neff ha hecho investigaciones en su ciudad, creo que esto es en Oklahoma, con diferentes construcciones de pavimentos rígidos, y en todas estas curvas nos muestra las distintas dosificaciones que ha tenido él en los diferentes proyectos, y las que se han desempeñado exitosamente son las que caen dentro de la curva de la tarántula, ¿no? En esos límites que están explicados en esta imagen. Si nos salimos, por ejemplo, podríamos tener una cantidad excesiva de problemas de trabajabilidad por el lado del material fino, mucho material fino, mezcla pegajosa. Si nos salimos en la parte de las gravas, vamos a tener una cantidad excesiva de segregación y caída de los bordes. Entonces la idea es quedar dentro de los límites mostrados acá. Normalmente la dosificación que se hace para controlar el agregado combinado, en la mano izquierda superior tenemos lo que normalmente se utiliza para las vigas, para las columnas, tener cada una de las partes que componen los agregados para lograr compacidad. Utilizando estos conceptos del profesor Tyler Neff, vemos las 2 imágenes siguientes mostrando de que puede tener no esa trayectoria continua mostrada en la imagen izquierda, sino también la posibilidad de hacer la diferenciación de la parte gruesa de la fina, logrando en la tercera más o menos lo que cae dentro de la curva de la tarántula. Veamos para concluir un ejemplo que hemos realizado en algún proyecto en el país de optimización de diseño de mezclas. Teníamos 3 dosificaciones, una mezcla 1 como está mostrada, donde teníamos una mezcla gruesa con el 56% retenido en tamiz de 25 milímetros de 1 pulgada, 78% retenido en el tamiz número 12, tamiz 12 milímetros de
media pulgada y una arena más fina. A ver, veamos, esta es la curva granulométrica representada en estos números, en el software Compass que se utiliza para hacer estos diseños, y vemos que evidentemente está en el 56% el tamiz 1 pulgada, porcentaje retenido. En la gravilla tenemos el tamiz de media pulgada, 12.5 milímetros, 78% de material retenido, y la arena fina, la arena bastante fina. Entonces, ¿qué hacemos con esta mezcla primera? Calculamos con estos datos en el agregado combinado el factor de grosura determinado por el cociente del tamiz 3/8 con el tamiz número 8, nos va a dar un número. En este caso, como factor de grosura está alrededor del 82% y como factor de trabajabilidad 38%. Bien clarito vemos de que en el lugar que nos está marcando es la zona 4, donde el agregado o la mezcla es muy fino, no está en la zona óptima 2, que es lo que se busca con la curva de la tarántula. Hacemos la revisión con el gráfico 818, vemos que se sale de lo que estaba originalmente planteado en los límites con color rojo, tanto en el agregado del tamiz número 4, la arena, y también en el de media pulgada. Hacemos el cálculo de la potencia 0.45 para este primer diseño y está bastante bien, porque está en torno a la curva potencia 0.45. Entonces esto en pavimentos flexibles sería una mezcla ideal, porque tiene cada una de las partes de los diferentes agregados. Entonces esta mezcla la hemos construido en esta pavimentadora deslizante a un inicio, y vemos que tenemos algunas dificultades para hacer el alisado superficial, pero si vemos incluso el trabajo de inserción de las barras pasajuntas, vemos que no se cierran los espacios donde se han introducido las barras. Entonces la mezcla no está adecuadamente diseñada. Finalmente vemos en la curva de la tarántula la trayectoria, y vemos que en por lo menos 3 puntos se sale de los límites, tanto por el lado fino como el agregado de media, que tiene un valor hasta del 25%, donde no debería pasar el 20%. Entonces, ¿ahí qué nos están diciendo? Hay que quitarle agregado de media y también hacer un ajuste en el agregado intermedio. Y eso hemos hecho en la mezcla número 2. Recuerden ustedes que el porcentaje retenido del 50 y tantos, ahora aparece para media pulgada o 1 pulgada, 41%. El agregado retenido en la gravilla era del 78%, ahora está cerca al 50% y tenemos una arena más gruesa. Entonces, haciendo la combinación de estos 3 tipos de agregados, en el agregado combinado llegamos a tener un factor de grosura del 70% y un factor de trabajabilidad del 32%. Y vemos que estamos dentro de la zona óptima, número 2, que es lo que se busca con este diseño. Hacemos la revisión con la curva 818, algo ha bajado del tamiz de media, tal vez nos está pidiendo algo más, y está empezando a salirse de la curva el tamiz número 4, donde empieza la arena, 4.75 milímetros de tamiz. Vemos la curva de la potencia 0.45, está pegada hacia el parámetro, el patrón, y en la curva de trabajabilidad de la tarántula ya vemos que antes había 3 puntos saliéndose, ahora existe uno simplemente y que está muy cerca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esta mezcla, que ya está mucho más optimizada, hay que hacerle un ajuste, quitarle algo más del tamiz de media y colocar en sustitución, en peso únicamente, el agregado intermedio para tener buenos resultados. Entonces, para la mezcla 3, hacemos el ajuste. Antes teníamos en lo que es el agregado combinado 20.8, le quitamos 3 puntos, llegamos a 17.8 para el tamiz de media, y esos 3% que le estamos quitando en peso, le adicionamos al tamiz número 30, que es el agregado intermedio en lo que es la arena, ¿no? Digamos en la arena intermedia. Antes 9.8 más 3, 12.8. Entonces ahí tenemos una nueva dosificación
la cual la revisamos con la curva de la tarántula y entra perfectamente dentro de los límites preestablecidos, tanto lo que se salía en el tamiz de media como lo que significaba colocar el agregado intermedio. Entonces, con esta mezcla hemos hecho ya la corrección, la construcción como alimentadora deslizante y hemos tenido este resultado. En este momento vemos que la mezcla no se cae en los bordes, la mezcla es suficientemente estable, se está haciendo el trabajo del texturizado transversal. Una vez que desaparece el brillo superficial, se hace este trabajo, penetra a la profundidad que no debería ser más de 2 o 3 milímetros, queda uniforme a todo lo largo y eso nos significa de que hemos logrado optimizar el diseño de mezclas. No tengo una fotografía, pero más allá donde se ha realizado la inserción de las barras pasajuntas, también ha quedado cerrado, no teníamos esos espacios abiertos que en el primer diseño de mezcla eran muy evidentes. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos como conclusiones finales? El procedimiento ACI 211 y las curvas recomendadas por la STM C33 no necesariamente proporcionan mezclas adecuadas para pavimentadoras deslizantes. Debe buscarse la proporción de agregados gruesos y finos adecuada utilizando las distintas metodologías que se han recomendado, Shearstone, la curva de la tarántula, etcétera, etcétera, para lograr tener esas proporciones que nos den la mezcla como debe ser, sin que se reflejen los espacios de la extensión de las barras pasajuntas, sin que se caigan los bordes y también tengamos la posibilidad de hacer un alisado superficial de la mezcla con la pavimentadora deslizante sin mayor esfuerzo. Una vez que esta pasa, mínimos trabajos manuales. Como recomendaciones finales de esta presentación, indicamos que la metodología Shearstone y la tarántula hay que aplicarlas, vamos a tener los siguientes beneficios. Una trabajabilidad mejorada con la pavimentadora deslizantes, o sea, va a ser posible principalmente hacer el acabado sin que se caigan los bordes, la superficie es suficientemente lisa y además una vez que se cierran los espacios donde se han insertado las barras pasajuntas, se logre buenos resultados. Estamos reduciendo la segregación potencial que se tenía en los otros casos donde había exceso de material y deficiencia de los otros, y además también al tener verticalidad en el borde, no caídas, vamos a facilitar la inserción de las barras pasajuntas y finalmente al lograr todo esto, ¿con qué se paga? Con la resistencia. En este caso los pavimentos rígidos se pagan con la resistencia medida en vigas a la tracción por flexión, donde se deben cumplir los valores mínimos, que en este caso para pavimentos rígidos son de 4.5 megapascales a la tracción por flexión, con resistencia simplemente a la flexión. Entonces acá lo que estamos logrando es optimizar la dosificación grava-gravilla-arena, minimizando la presencia de la pasta, y con ello aseguramos una mayor permeabilidad, mayor durabilidad del pavimento, no se van a oxidar con los años, como ha sucedido por ejemplo en la autopista La Paz El Alto, las barras pasajuntas, después de varios años, evidentemente estas han tenido ese problema. Con una adecuada dosificación, tal vez podría ser el lugar donde se hace el sellado de juntas, pero no en lo que es el lugar donde está agarrada la barra pasajunta como media parte de una losa y de la siguiente. Vamos a tener menor retracción térmica, menor presencia de fisuras por las diferencias de cambio en temperatura y principalmente vamos a reducir la retracción por secado, que es principalmente la principal causa de fisilación en pavimentos rígidos, que combinado con el alabeo son elementos que bueno, son otro tema a desarrollar y tenemos bastante investigación sobre el particular, pero son las principales causas de que fallen los pavimentos rígidos, porque aparecen fisuras que después son difíciles de controlar, ¿no? La idea es minimizar esto, principalmente los vaciados, y dejar que el pavimento rígido, una vez que se garantice una adecuada fundación, pueda trabajar ante las solicitaciones de clima y tráfico que normalmente estos elementos tienen. Muy bien, esa es la presentación que queríamos dejarles. Les agradezco por su atención y estoy atento a lo que sigue. Muy bien, muchas gracias al ingeniero Rosendo Soluco. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro ponente el día de hoy, que nos ha estado compartiendo acerca de la optimización del diseño de mezclas de hormigón para pavimentos rígidos construidos
con la pavimentadora deslizante. Tenemos comentarios en el Facebook, entre ellos está el ingeniero Carlos Eduardo Cartagena, quien felicita el excelente trabajo de la CIP La Paz y bueno, indica también que son muy útiles los seminarios. Así también el ingeniero Oscar Fernández, que dice excelente el trabajo de la institución y de los trabajadores. Muy buena la transmisión y felicitaciones también a nuestro ponente por la excelente plática. Y bueno, de esa manera nosotros agradecemos la presencia y antes de ello también vamos a invitar a nuestro presidente de la CIP La Paz, al ingeniero Raúl Daza, que el día de hoy también va a hacer la entrega del certificado, un reconocimiento para nuestro expositor el día de hoy por contribuirnos con el conocimiento y con todos los detalles que tiene en el seminario el día de hoy. Ingeniero, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero transmitir una pregunta que viene en Facebook, que también me la hacía, si es que hay alguna experiencia ya en nuestro país con este sistema o este método de la tarántula especialmente, ¿no? Porque del cisto sí hemos escuchado, pero para mí particularmente lo de la tarántula es una novedad. Entonces no sé si en nuestro país hay una experiencia de construcción. Sí, lo hemos aplicado en algunos proyectos, por ejemplo en el proyecto Sucre y Amparaes nos pasaron el diseño de mezclas, lo hicieron con la curva, la metodología Shearstone. Nosotros particularmente hemos verificado y les hemos mostrado, está bien, o sea, caía, y en otros proyectos también se van a aplicar, hay varios proyectos que están en licitación, en construcción, recién he viajado a San Miguel, ahí también vamos a recomendar que se aplique, y ese más internamente, los laboratoristas lo están haciendo, ¿no? Cumplen con Shearstone y por si acaso verifican con la tarántula para tener la tranquilidad, y eso se demuestra ya una vez colocado el hormigón y queda en la losa adecuadamente conformada. Hay la experiencia. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Entonces hay buenas experiencias, queridos colegas, resultados satisfactorios con los métodos que nos ha explicado y ilustrado nuestro respetado ingeniero Rosendo Ceruco. Y en ese marco del cariño, además, y respeto que personalmente tengo por el ingeniero, quiero agradecerle y entregarle este pequeño reconocimiento, por supuesto pequeño en magnitud a lo que él se merece y todo lo que siempre nos enseña, porque además el ingeniero siempre tiene esa vocación de compartir en distintas universidades, siempre lo van a ver compartiendo toda su experiencia y todo lo que he aprendido en tantos años de experiencia. Así que mil gracias, ingenieros, reitero mi gratitud como Sociedad de Ingenieros de Bolivia, como ingeniero de base también le agradezco todo lo que aprendemos siempre de usted. Así que mil gracias y felicidades, ingeniero, por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias.